Bendiciones a todos. Hoy quiero hablarles sobre la ciudadanía, la cultura y la identidad de las nuevas criaturas en Cristo, es decir, de las personas que han creído en Jesús, cómo es la nueva vida de estas personas. Y en especial quiero hacerlo porque estamos viviendo en una época donde empiezan las celebraciones, donde vemos muchas cosas culturales y las nuevas criaturas en Cristo tienen una nueva identidad, tienen una nueva cultura y tienen una nueva ciudadanía. Entonces vamos a ver hoy cómo es que afecta nuestro mundo a esta nueva circunstancia que es estar en Cristo. Primero que nada vamos a hablar de los principios y de los mandamientos del reino de Dios y de Dios. Y quiero empezar por decir que la obediencia sin entendimiento está en peligro constante, porque no tiene los fundamentos necesarios para resistir las tentaciones. Es decir, que si yo no entiendo por qué estoy obedeciendo, cuando venga una tentación, pues probablemente voy a caer en esa tentación y voy a pecar porque yo no sé por qué debo obedecer. Ahora, entender los principios de los mandamientos de Dios nos va a ayudar a construir cimientos firmes para nuestra fe, para que cuando venga lo que venga, yo voy a estar firme en mi fe. Los principios espirituales y terrenales son inmutables y sus efectos se manifiestan en ambos planos, tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Y de lo que vamos a hablar hoy es que las nuevas criaturas en Cristo no se deben mezclar con la cultura, ni con las tradiciones, ni con las costumbres del mundo. Vamos a ver por qué. Y las herramientas que van a tener ustedes hoy es para saber discernir qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer y por qué no lo debemos hacer. Vamos a empezar diciendo que las tradiciones y la cultura reflejan los valores de una comunidad, ¿ok? Entonces, ¿qué son los valores de una comunidad o de una sociedad? Pues bueno, son las cualidades y acciones que un grupo de personas considera importantes y marcan un estándar moral dentro del lugar donde conviven esas personas. Ahora, los valores colectivos forman la identidad de los individuos como ciudadanos de un lugar específico. Es decir, el lugar donde vivimos tiene reglas, tiene costumbres, tiene tradiciones, que cuando los seguimos nos hacen parte de ese grupo, nos hacen sentirnos que pertenecemos a ese grupo. Y cuando no los hacemos, la gente quizá a veces hasta nos vea mal. Es un estándar moral que se nos pone, ¿ok? Todos tenemos una ciudadanía, una cultura y una identidad terrenal. Es decir, antes de conocer a Cristo, todos tenemos esto, ¿ok? Yo, por ejemplo, soy de México. En México se habla el español, ¿ok? Eso es parte de mi cultura, de mi identidad. En México se ven mucho las telenovelas. Yo crecí viendo miles de telenovelas. Ese es parte del entretenimiento que tenemos. Lo mismo que la música que la gente escucha en las calles, en la radio o lo que se esté escuchando de moda. Y obviamente tenemos tradiciones muy arraigadas, eventos culturales, cosas que se celebran, cosas que tienen símbolos, que tienen elementos que nos indican de qué se trata esa celebración o ese evento cultural, ¿ok? Ahora, vamos a ver, por ejemplo, la tradición del Día de los Muertos. Vamos a analizar un poquito esta tradición y vamos a ver qué es lo que dice Dios acerca de esta tradición, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a ver es que la tradición de muerto tiene valores, nos da valores. A los mexicanos nos da valores, ¿ok? Vamos a ver qué tipo de valores son esos y después los vamos a ir analizando uno por uno. El primer valor es que nos hace exaltar, respetar y celebrar la muerte. Ese es uno de los valores que tiene el Día de los Muertos. También es una devoción y amor a las personas fallecidas. También vemos el respeto a la práctica de tradiciones, elementos y creencias de origen pagano, es decir, no cristiano. También vemos que las personas son fieles a los actos religiosos, aunque estos estén mezclados con paganismo. Vemos también que hay alegría donde hay muerte. A pesar de que la muerte podría ser algo triste, las personas tienen o tratan de verlo con alegría, como algo normal, natural.
También se refuerzan las creencias de que el espíritu de las personas que han muerto sigue vivo aún después de la muerte. Hay obviamente canto y música a la muerte o cualquier tipo de celebración. También otro valor que se inculca a los mexicanos con esta celebración es la convivencia entre la familia, entre los amigos, al igual que la colaboración, porque muchas de las cosas que hacemos se hacen en conjunto, lo hacemos juntos, ¿ok? Entonces vamos a ver estos valores que tiene nuestra cultura mexicana. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la Biblia acerca de cada uno de estos, ok? Vamos a ver. Acerca de la exaltación, del respeto y la celebración a la muerte. Yo encontré este proverbio que dice así, está en 8:36. El que peca contra mí se daña a sí mismo. El que me aborrece ama la muerte. Eso es lo que dice Dios acerca de la muerte. Que quien lo odia a él, ama la muerte. ¿Por qué Dios odia a la muerte? Dios es enemigo de la muerte. Jesús mismo murió en la cruz para salvarnos a nosotros de la muerte. Dios está en contra de la muerte. Dios no creó al ser humano para que muriera. Entonces yo no puedo exaltar a la muerte, yo no puedo mostrarle respeto y mucho menos celebrarla cuando sé que es enemiga directa de Dios. Y un día va a terminar el Señor con la muerte y nos va a dar vida eterna. Ese es el Evangelio. Entonces, para Dios el celebrar la muerte es una ofensa, literalmente, es una ofensa. Y lo dice muy claramente este proverbio. Yo sé que se escucha muy fuerte, yo sé que esto es debatible porque las personas están arraigadas a su cultura. Pero lo importante es conocer la verdad. ¿Y qué dice Dios? Porque lo que dice Dios es la verdad. Y si Dios quiere darme vida, yo no puedo estar celebrando la muerte. Y mucho menos estarla inculcando desde pequeños a los niños. Que vean la muerte como algo natural, como algo simpático, como algo que es normal. No es normal la muerte. Dios nos diseñó para ser seres eternos. Y nosotros, por culpa del pecado, morimos. El pecado trae muerte. Entonces yo no puedo celebrar la muerte si es que soy una nueva criatura en Cristo. Si es que yo amo a Dios, yo voy a aborrecer a la muerte. Siguiente siguiente valor que tiene esta celebración, que es la devoción y el amor a las personas fallecidas. No estamos hablando de faltar al respeto o de olvidar a nuestros seres queridos. Claro que los amamos y los extrañamos, pero el ponerles un altar de muerto es como ponerlos a la altura de Dios, como ponerles pues es literalmente un altar, es hacerlos un ídolo de alguna manera. Les estamos ofreciendo a ellos cosas, entonces se vuelven como ídolos. Lucas 9:6, Jesús dice esto: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. El Señor Jesús dice que los muertos, los que están muertos espiritualmente, los que no conocen a Dios, que vayan y se encarguen de sus muertos. A nosotros nos toca ir a anunciar el Evangelio a los vivos, no a los muertos. Mateo 22:32 dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Aquí Jesús está diciendo que Dios es un Dios de vivos. ¿Por qué? Porque Él está en contra de la muerte. Y si una persona muere en Cristo, si una persona muere conociendo al Señor, no está muerta, está viva. Su espíritu está vivo. Entonces nosotros no podemos estar idolatrando a las personas muertas, ni creyendo que su espíritu está vivo, si es que no ha muerto en Cristo. Ahora, el respeto a la práctica de tradiciones, elementos y creencias de origen pagano. Jeremías 10, del 1 al 5 vamos a leer, dice así: escucha el mensaje del Señor Israel. No hagan como la gente que traza horóscopos, procura leer su destino y futuro en las estrellas. No los asusten predicciones como las de ellos, pues no son más que un cúmulo de mentiras. Necios y sin sentido son sus procedimientos. Derriban un árbol, un artesano labra un ídolo, lo adornan con oro y plata y luego con clavos y martillo lo colocan firme en su sitio para que no se caiga. Y allí permanece el Dios de ellos, como espantapájaros en un huerto. No sabe hablar y hay que transportarlo, pues no puede andar. No teman a un Dios así, pues no puede ni perjudicar
ni ayudar. Entonces, las prácticas paganas que son ancestrales, por ejemplo, la del Día de los Muertos, es una celebración que es una combinación de creencias que venían desde los aztecas. Los aztecas creían que el espíritu de la persona, cuando uno moría, se iba a un lugar que se llamaba el inframundo, y entonces se tenía que ayudar poniendo cosas y elementos en una ofrenda para ayudarlos a pasar al otro lado. Estas tradiciones se repiten y entonces la gente empieza a respetar todos estos símbolos, todas estas cosas, pero Dios dice no imiten esas cosas, no imiten las cosas que hacen las otras naciones. Dice aquí que adornan con cosas. Obviamente no adornamos con oro y con plata, pero sí hacemos símbolos. ¿Qué hacen los artesanos para poner una ofrenda, para hacer todas estas decoraciones que tenemos? Se necesitan artesanos, y entonces los artesanos hacen cosas para para celebrar la muerte en realidad, ¿ok? Pero el Señor dice que todas estas cosas ni perjudican ni ayudan. Entonces, Él no quiere que su pueblo se mezcle con las cosas paganas ni los elementos de origen pagano, que al fin y al cabo no sirven de nada porque los hacen artesanos. Ahora, también se muestra una fidelidad a los actos religiosos, aún cuando están mezclados con paganismo. Y esto es lo que nos dice la escritura en Ezequiel 8, 5, 6. Y el contexto de esta escritura es que los israelitas utilizaron el templo del Señor para poner ídolos y para hacer rituales paganos. Y esto es lo que dice así el Señor a Ezequiel. Y Dios me dijo: hijo de hombre, levanta la vista hacia el norte. Yo miré en esa dirección, y en la entrada misma, al norte de la puerta del altar, vi el ídolo que provoca los celos de Dios. También me dijo: hijo de hombre, ¿ves las grandes abominaciones que cometen los israelitas en este lugar y que me hacen alejarme de mi santuario? Pues verán aún abominaciones peores. Aquí Ezequiel está viendo que los israelitas están poniendo ídolos, cosas que son paganas, en el mismo templo del Señor. Y eso provoca los celos del Señor, porque el Señor ama tanto a su pueblo que cuando ve que su pueblo está adorando otros ídolos, se le rompe el corazón literalmente. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con estos símbolos, con estos elementos? Utilizamos la cruz de Jesús, esa cruz que le costó la vida al Hijo de Dios para salvarnos de la muerte, para darnos vida eterna, y la decoramos con calaveras. Esa es una ofensa grandísima y terrible. Eso al Señor no le gusta, lo aborrece, y realmente cuando lo pensamos, cuando lo analizamos, es algo que de verdad es terrible. Es una ofensa enorme para el Señor de la vida. Combinar su símbolo de la victoria sobre la muerte y volverle a colocar la muerte encima, para que se vea bonita y se ve muy decorado. Pero si nosotros supiéramos lo que significa todo esto, quizá dejaríamos de hacerlo o de celebrarlo. Ahora también, como ya había dicho antes, el Señor está en contra de la muerte. Entonces, ¿cómo puede haber alegría donde hay muerte? La muerte no es natural. De hecho, en Apocalipsis 20:14 dice así la escritura: luego la muerte y el Hades significa la tumba, fueron arrojados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Al final de los tiempos, el Señor va a terminar con la muerte, y jamás, nunca su pueblo va a ver la muerte, y ya no va a haber llanto. Ahí sí va a haber alegría perpetua y alegría verdadera. Entonces nosotros no podemos celebrar, no podemos sentirnos felices donde hay muerte. Ahora, también tenemos que esta celebración refuerza la creencia de que hay vida después de la muerte. Y esto es súper importante entenderlo como criaturas en Cristo, como creyentes en el Señor Jesús. La escritura en la primera carta de Juan 5, 11 y 12 dice así: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Punto. Esto está más claro que el agua, no puede estar esto. Si nosotros conocemos a Cristo, si nosotros tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos vida eterna.
Pero si no tenemos al Señor Jesús, si no respetamos al Señor, si no lo conocemos de verdad, no tenemos vida eterna. Cuando una persona en Cristo se muere, su espíritu tiene vida eterna. Cuando una persona sin Cristo se muere, simplemente está esperando al día del juicio y después volverá a morir por segunda vez. ¿Por qué? Porque no se arrepintió de sus pecados, porque no aceptó la salvación del Señor cuando estaba en vida. Por eso es que es tan importante llevar el evangelio. Esto es cosa seria, esto es cosa de vida o muerte. ¿Qué hacemos los mexicanos? También utilizamos canto y música a la muerte. Y de esto yo hasta me he arrepentido porque obviamente cuando yo no conocía todo esto, yo le enseñaba canciones de Día de Muertos a mi hija, por ejemplo. Pero Efesios 5, 19 y 20 nos dice así: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. La música, todos los himnos que se canten deben ser para el Señor. Si el Señor nos ha dado talentos y nos ha dado dones, son para utilizarlos para Él, para su gloria, para darle gloria a Él, no para darle gloria a su enemigo, a su enemiga que es la muerte, y es Satanás quien trae la muerte. Y aunque hay valores que podemos decir que, bueno, esos los apoya la Biblia, la convivencia y la colaboración, por ejemplo. La primera de Pedro nos dice en 3:8, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Esos son valores que debemos cultivar como criaturas en Cristo y, bueno, y los mexicanos tienen mucho de esto. Pero ahora la pregunta es, si yo sé que la mayor parte de esa celebración está equivocada, está en contra de Dios, por un poquitito que esté bien, que se acerque a la verdad, ¿lo voy a seguir haciendo? ¿Por tradición, por cultura? ¿Por qué dirá la gente? ¿O porque es bonita nuestra cultura? Sabiendo que está en contra de los mandamientos del Señor. Juan nos dice así: Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. De hecho, estas son palabras de Jesús mismo. Jesús nos dice que quien ama al Señor, quien lo adora, quien lo alaba, debe hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, yo no puedo tener una celebración que es 99% pagana, 99% que va en contra de él y 1% que está bien. Entonces, uno tiene que alabar al Señor en verdad, y la verdad es al 100%, no al 99.9%. Si queremos hacer algo por Dios, todo tiene que ir conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. No es que quiera cortarnos la felicidad ni hacernos aburrida la vida. Él tiene propósitos y Él sabe exactamente lo que nos conviene. Nosotros no, porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Él nos creó, Él sabe lo que nos conviene, Él sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Y por qué nos dice esto Dios? Porque dentro de todas estas celebraciones, no nada más dentro de la celebración del Día de los Muertos, sino de cualquier celebración, cualquier evento, cualquier costumbre o tradición que tengamos, todas tienen elementos y símbolos, ¿verdad? Ahora, aquí es donde está la clave para saber discernir qué podemos hacer o qué no podemos hacer, ¿ok? El mundo espiritual se manifiesta en el terrenal por medio de cosas y personas. Lo voy a volver a repetir. El mundo espiritual se manifiesta en el terrenal por medio de cosas y personas. El mundo espiritual es invisible, no se puede tocar, no se puede oler, no se puede ver. Por eso es que se manifiesta en lo terrenal con cosas. Hay veces que la gente dice que ve cosas, que se mueven cosas, que se ven gentes, qué sé yo. Se manifiesta el mundo espiritual con cosas terrenales, ¿ok? La palabra de Dios nos explica que todo lo que es, más bien nos explica todo lo que es anatema. Y anatema es una palabra que utiliza la Biblia para describir algo que está destinado a ser exterminado, algo que va a ser destruido, algo que merece condenación y destrucción eterna. A todo eso se le llama anatema en la Biblia. Ahora, todo lo que es anatema, pueden ser personas o pueden ser cosas,
son canales, son portales, son instrumentos para los demonios. ¿Para qué? Para entrar en nuestras casas, para entrar en nuestra vida, para entrar en nuestra salud y entonces destruirnos. Porque sabemos que Satanás y sus demonios, su propósito es robar, matar y destruir. Entonces, si yo tengo en mi casa cualquier cosa anatema, lo va a utilizar el demonio para entrar en mi casa, en mi vida, y va a venir a robarme la paz, va a venir a matarme, va a venir a destruirme mi salud, va a venir a hacer destrozos en mi vida, ¿ok? Satanás quiere acabar con la esencia de Dios en nosotros. ¿Qué hace Satanás cuando nos ataca? Quiere robarnos esa paz, quiere matar nuestra relación con el Señor. En fin, destruye la imagen y la semejanza de Dios que hay dentro de nosotros. Nos quiere hacer pecar y el pecado nos va a traer muerte. Entonces, si yo tengo algo anatema en mi casa, se mete un demonio por ahí, llega a mi vida, me hace pecar y entonces yo voy a morir. Dios quiere darme vida, perdonándome mis pecados por medio de Jesucristo, que ya murió en mi lugar, pero Satanás quiere lo contrario y puede utilizar cosas anatemas que hay alrededor de nosotros. Deuteronomio 7:26 nos dice así: no meterás en tu casa ninguna cosa abominable para que no seas anatema juntamente con ella. La detestarás del todo y la abominarás, porque es anatema. De hecho, el versículo anterior nos dice el Señor qué hacer con esas cosas. Quemarás en el fuego las imágenes de sus dioses. No codiciarás la plata y el oro que estén sobre ellas, ni los tomarás para ti, para que no caigas en la trampa por ello. Esto es abominación al Señor tu Dios. Quiere decir que debemos deshacernos absolutamente de todo lo que es anatema, de todo lo que represente cosas que van en contra de Dios, cosas que van en contra de su palabra. Las imágenes son como ídolos de Satanás. Las cosas anatemas son representaciones de Satanás. Entonces dice el Señor, no codicies la plata y el oro, es decir, no codicies que se vea bonito, que decore, que la gente lo hace. No lo codicien, no lo deseen, porque estas son trampas que nos van a hacer pecar y entonces nos vamos a volver anatemas, es decir, nos va a llevar a la destrucción y a la condenación eternas. Si nos ponemos a pensar, no nada más en el Día de los Muertos, sino en diferentes culturas, en diferentes costumbres y en celebraciones del mundo en general. Por ejemplo, tenemos en España la celebración de los Sanfermines. El tema principal son los toros y también, obviamente, como lo dice su nombre, celebran al Santo San Fermín, ¿ok? Es interesante que los toros representaban en la antigüedad al dios Baal. Era uno de los ídolos por los que pecó el pueblo de Israel. Y representan la muerte. No sabemos cuántas muertes hay en ese tipo de celebraciones, cuántos heridos hay. Siempre pasa alguna desgracia. Ahora, ¿qué tal los festivales de diferentes ciudades latinas como los carnavales? De hecho, su nombre carnaval lo dice, es algo carnal, es algo que hay que darle gusto al cuerpo. Y en ese tipo de fiestas la gente bebe y tienen todo tipo de inmoralidad y bailan cosas y se disfrazan hasta de demonios. Son fiestas realmente carnales, de placer, de cualquier tipo de placer. Y es interesante que se celebren antes de Semana Santa, como una forma de decir, bueno, vamos a darle vuelo a la hilacha y después nos portamos bien ya que sea la Semana Santa. Ustedes ya pueden decidir si está bien o no está bien celebrar estas cosas. Yo no entiendo qué tiene que ver los huevos de Pascua con la Pascua del Señor, con la Semana Santa, con la crucifixión de nuestro Señor. Todas estas son mezclas de cosas espirituales con cosas santas. Esas cosas son anatemas y eso al Señor le provoca celos. Aquí en donde yo vivo, por ejemplo en Turquía, se celebra la fiesta del sacrificio. Yo no puedo decirle a la gente, ay, felicidades en tu fiesta de sacrificio, cuando Jesucristo es el último sacrificio. Y yo sé que ese sacrificio que están haciendo, lo están haciendo para un ídolo, para un Dios falso. Lo mismo pasa con la fiesta de Sur Ramazán, que celebran la venida del Corán pues al mundo. Para mí ese es un libro que es anatema. ¿Por qué? Porque va en contra del Evangelio, va en contra de Jesucristo, en contra de la palabra del Señor. Yo no puedo celebrar eso.
Bueno, ya no tengo que decir una sola palabra acerca de Halloween. Yo no puedo disfrazar a mis hijos de cosas, yo no puedo celebrar eso porque son puras cosas anatemas. Obviamente, los orígenes de esa fiesta son paganos y son literalmente demoníacos, ¿ok? Están basados en las herejías y están basados en brujerías y en cosas realmente demoníacas. Y cada uno de esos elementos se vuelven muy peligrosos en las casas de nosotros. Ahora, esto es muy debatible, pero ¿qué tal la Navidad? ¿Cómo se celebra la Navidad? Santa Claus no tiene nada que ver con el Señor. Eso es mezclar cosas paganas con las cosas del Señor. Eso provoca celos y mucho más cuando tiene que ver algo con Él, que se supone que la gente debería estar pensando en Cristo, pero piensan en todo menos en Cristo. Ahora el árbol de Navidad también es un símbolo completamente pagano. Lo utilizaban para iluminarlo en invierno, para recibir al equinoccio o para estar durante el equinoccio de invierno. Y entonces lo iluminaban con velas para pedirle al Dios del sol que llegara la primavera y que se fuera el invierno. Entonces, si el árbol en sí es una representación para adorar al Dios del sol, ustedes decidan si es algo agradable, si es algo que Dios está contento con eso. Si se ponen a pensar, la Navidad y todos los adornos, todo eso tiene un significado espiritual detrás de eso. Si nos pusiéramos a analizar todas las cosas y a investigar los orígenes de todo lo que celebramos, de todo lo que hacemos, encontraríamos un montón de cosas anatemas. La Biblia dice que el pueblo de Dios muere por falta de conocimiento. Yo creo que ya es tiempo que dejemos la ignorancia y que nos pongamos a estudiar y nos pongamos a estudiar la palabra de Dios y las cosas que hacemos, no simplemente hacerlas, sino razonar, ¿por qué estoy haciendo esto? Y ya Dios nos dirá qué hacer, qué no hacer. Vamos a hacer un caso de estudio. Por ejemplo, los cumpleaños. Esto fue algo que también me dejó a mí en shock porque eran cosas que yo no sabía. Por ejemplo, en la Biblia hay solamente 2 cumpleaños que se mencionan. El primero es el cumpleaños del faraón en la época de José y el segundo es el cumpleaños del rey Herodes. Y es interesante ver cómo en esas 2 fiestas se llevaron a cabo 2 asesinatos. En la fiesta del faraón, de cumpleaños del faraón, el faraón mandó a ahorcar a su copero, perdón, a su panadero. Había 2 personas que él podía liberar y le dio de vuelta su trabajo al copero, pero al panadero lo mató. Y en la fiesta de Herodes, recuerdan que su esposa, la hija de la mujer con la que andaba Herodes, bailó para él y le pidió la cabeza de Juan el Bautista, y entonces Herodes fue a decapitar o mandó a decapitar a Juan el Bautista. Entonces, en estas 2 fiestas de cumpleaños se llevaron a cabo asesinatos. Son los únicos 2 cumpleaños que se mencionan en la Biblia. Ahora, dice Eclesiastés 7:1, es mejor tener buen nombre que tener buen perfume. El día en que uno muere es mucho mejor que el día en que uno nace. Y si lo pensamos bien, esto tiene bastante lógica, porque es mucho más importante cómo termina una persona que cómo empieza. Porque hay muchas personas que comienzan muy bien, pero terminan muy mal. Y hay personas que comienzan muy mal, pero terminan muy bien. Y lo importante es cómo termino yo. Cuando yo me muera, ¿me voy a morir en Cristo? ¿Voy a tener vida eterna o voy a tener una muerte eterna? Entonces, vamos a reflexionar un poco más en los cumpleaños. ¿Por qué los celebramos? Hice una pequeña investigación, ahí es donde entré en shock, por ejemplo. Los pasteles de cumpleaños, yo dije, ¿por qué usamos pasteles de cumpleaños? ¿Qué significan las velitas? ¿De dónde viene esa tradición? Pues resulta que es una tradición que viene desde los griegos, cuando ellos hacían tortas de dulce para la diosa Artemisa. Y ella era una de las diosas que ayudaba, obviamente, al nacimiento de los niños. Y cuando una mujer iba a dar a luz, iba a pedirle ayuda para que todo saliera bien en el alumbramiento, y le llevaban estas tortas y ponían velitas que simbolizaban la luz de la luna
y era redondo el pastel porque simbolizaba también la luna. Con el tiempo, los griegos también utilizaban este pastel para celebrar a los que cumplían años, y las velas lo que hacían era representar protección para el cumpleañero, y cuando el humo subía de las velas representaba las oraciones que iban a llegar al cielo, pero al cielo para Artemisa, no para Dios. Y yo dije, Dios mío, hasta un pastel de cumpleaños con velitas se puede convertir en algo anatema. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué es tan peligroso? Porque cuando uno utiliza una cosa que es anatema, es como si uno estuviera haciendo un pacto con Satanás directamente y decirle, te doy permiso de que vengas a mi casa, de que vengas a mi vida, destrúyeme, róbame, mátame. Y no lo sabemos. Pero cuando lo sabemos, Dios nos está dando armas para defendernos de Satanás, del enemigo. Ahora, los cumpleaños, no les voy a decir no celebren cumpleaños, porque en la Biblia no se prohíbe en ningún lado que se celebren. Pero esto nos da una idea de tal vez cómo celebrarlo. Porque el Salmo 90:12 nos dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Cuando nosotros nos damos cuenta qué tan corta es la vida, empezamos a tener más sabiduría, a actuar con más prudencia, a actuar con más juicio, con más sabiduría en realidad. Y si nosotros dedicamos nuestro cumpleaños al Señor, quizá no con velas, quizá con un pastel cuadrado, qué sé yo, hay muchas maneras originales que podemos inventar, pero no utilizando cosas anatemas. Pero puede ser una buena oportunidad para darle gracias al Señor y que sea Dios el más importante en el cumpleaños, porque en realidad Él es quien nos da la vida. Él es quien nos da el aire cada día, Él es quien nos da la salud, Él es quien nos da las fuerzas y nos permite abrir los ojos día con día. Entonces, hacer algo que le dé honra, algo que le dé a Él la gloria, eso es para pensar. Recordemos lo que nos dice Deuteronomio. Quemarás en el fuego las imágenes de sus dioses. No codiciarás la plata y el oro que estén sobre ellas, ni los tomarás para ti, para que no caigas en la trampa por ello. Esto es abominación al Señor tu Dios. No meterás en tu casa ninguna cosa abominable para que no seas anatema juntamente con ella. La detestarás del todo y la abominarás, porque es anatema. No me importa qué tan bonito se vean las decoraciones de Navidad y el arbolito. Si yo sé que eso es algo anatema, yo no quiero ser destruido junto con eso. Yo no quiero hacer convenios con Satanás para que lleguen a mi vida, para que destruyan a mi familia. Yo quiero la gracia del Señor, yo quiero la bendición del Señor sobre mí. Y cuando uno tiene convenios con Satanás, la bendición del Señor no llega a las casas, la bendición de Dios no se da. Por eso es que hay que recordar que nosotros, como criaturas nuevas en Cristo, tenemos ahora una ciudadanía, una cultura y una identidad espiritual. Nosotros ya no pertenecemos al mundo. El mundo ya no nos va a regir. Sus estándares morales ya no van a ser los nuestros. Nuestros estándares van a ser los que Dios nos marque. Somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20 nos dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Mi ciudadanía ya no es de México. Yo ya no soy mexicana. Yo ya no sigo las costumbres de los mexicanos. Yo soy ciudadana del cielo. Y por eso tengo que aprender a hablar el idioma del cielo. ¿Qué es el idioma del cielo? El idioma del cielo es el amor. Efesios 4:29 nos dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición a quienes escuchan. Si yo soy ciudadana del cielo, yo no puedo andar diciendo groserías por ahí. Yo tengo que hablar cosas que sean de edificación, cosas que sean de bendición para quienes me escuchan. Yo no puedo andar por ahí ofendiendo a la gente. Yo no puedo andar por ahí diciendo malas palabras ni chistes groseros. Yo tengo que demostrar que he aprendido el idioma de mi nueva nacionalidad. Yo soy ciudadana del cielo. ¿Cuál es mi entretenimiento y mi crecimiento actual y mi crecimiento intelectual? Pues lo voy a obtener de la Biblia. Josué 1:8 nos dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Mi entretenimiento va a ser leer las historias de la Biblia.
todo lo que me edifique de acuerdo al Señor, todo lo que lo glorifique a Él, todo lo que me sume a mi propósito, todo lo que sume a lo que Dios quiere para mí, no a lo que me reste. Y si yo aplico, medito, recito el libro de la ley del Señor, veo, entiendo sus mandamientos, dice Él que voy a tener éxito, que voy a prosperar. Quizá no necesite ir yo a la mejor universidad del mundo, ni tener todos los diplomas, ni tener el mejor trabajo del mundo. Si yo cumplo con la ley del Señor, si yo lo obedezco, si yo medito en Él y en su ley, dice Él que Él me va a prosperar y que voy a tener éxito. Así que yo creo en Él y lo confío. Y lo he vivido por muchos años. Puedo testificar que esto es absolutamente verdad. Lo mismo sucede con la música y el arte. Dice el Salmo 149:1, aleluya, canten al Señor un cántico nuevo, alábenlo en la comunidad de los fieles. Todos nuestros dones, todos nuestros talentos deben ser para alabarlo, para darle gloria a Él y para servir a los demás, no para nuestra satisfacción carnal. Ahora nosotros tenemos culturas, costumbres y tradiciones diferentes. Yo ya no puedo seguir las costumbres y las tradiciones del mundo porque yo ya soy ciudadana del cielo. Deuteronomio 4:5 dice así, miren, yo les he enseñado los estatutos y leyes que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Pronto vamos a ir a la Nueva Jerusalén. Ahí es donde voy a poner todo en práctica. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. No debemos imitar las costumbres ni las tradiciones de este mundo. Solo porque la mayoría de la gente lo hace, no significa que esté correcto. No porque se vea bonito, significa que me va a traer alegría y bendición. Al contrario, Satanás disfraza todo de bonito, de interesante, de original. ¿Para qué? Para poder meterse en mi vida, para poder venir a destruirme, para cambiarme mi lenguaje, para hacerme creer que soy ciudadana terrenal y no del cielo. Y cuando yo dejo que Dios me transforme con todo este conocimiento, porque yo antes celebraba muchas cosas, pero he permitido que Dios transforme mi mente, transforme mi manera de pensar, y eso me ha hecho aprender a conocer su voluntad. Y entre más conozco su voluntad, más quiero hacerla, porque veo más su bendición y más felicidad verdadera me trae eso. Yo quisiera que todo el mundo conociera a este Dios, que todo el mundo entendiera y sintiera la felicidad verdadera, la paz que solamente nuestro Señor Jesucristo puede darnos. En conclusión, ¿qué podemos decir? Si entendemos los principios de los mandamientos del Señor, podremos resistir a las tentaciones de participar en las costumbres y tradiciones del mundo. Si yo entiendo por qué Dios me dice no hagas esto, es porque te quiero proteger de Satanás, porque si se meten cosas abominables en tu casa, tú vas a pecar y el pecado trae muerte y yo quiero darte vida eterna. Te estoy cuidando, te estoy mostrando mi amor, no te estoy cortando tu diversión. Toda costumbre, tradición y elemento pagano o mezcla de cristianismo con paganismo es anatema al Señor. No importa si estoy celebrando la Navidad para el Señor Jesús, si la celebro con cosas que son anatema, eso es anatema para el Señor. Punto. Está destinado a la destrucción. Es necesario conocer el origen de las costumbres y tradiciones y discernirlas de acuerdo a la Biblia. Entonces yo no puedo estar celebrando cosas, haciendo cosas que no sé de dónde vienen, porque podrían ser cosas anatema. Y por último, debemos aprender sobre nuestra nueva identidad y a desarrollar nuestras nuevas costumbres y cultura. Son hermosas nuestras nuevas costumbres y nuestra cultura. Así que a través de la Biblia, a través de la lectura, del estudio, podemos empezar a conocer cómo es nuestra nueva ciudadanía, qué se hace, cómo se habla, cuáles son las costumbres, tradiciones. Y cuando conocemos otros hermanos en Cristo, nos damos cuenta que no somos los únicos. Y así daremos gloria al Señor con nuestra vida y lo honraremos. Y al final Él nos va a premiar, Él nos va a galardonar y nos va a dar vida eterna, felicidad en su presencia y estaremos felices para el resto de la eternidad. Muchas gracias por escuchar. Bendiciones a todos.